estudiando ingeniero biomédico y es un gusto estar aquí con usted. Diana, ya te vi, Diana. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? muy bien, ¿y usted? Muy bien también. Muchas Qué gracias. bueno. Yo soy Iván Jiménez, estudio la carrera de Ingeniería en Nanotecnología y mucho gusto en conocerlo. Iván, también es un gusto conocerte. ¿Qué tal? Mucho gusto, Iván. Sí, Soy ingeniero mecánico y pues feliz de estar ayudando. muchas gracias, Diego. Qué padre que nos conocemos aquí en este espacio que nos da Ángeles. Con el mundo escribe. Pues todos muy contentos de estar ya conectados aquí contigo. Ahorita, pues cuando alguien más, no sé quién faltó, Diana ya se presentó, Diana Treviño faltaba. Nos falta Daniela. Yo, Aquí la veo y yo soy Daniela Treviño, estudio Ingeniería Industrial y me da muchísimo gusto conocerte. igualmente, Daniela, qué gusto. Hola, yo soy Celina, estoy estudiando Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas y pues también es un gusto estar aquí. Qué gusto, Celina. ¿Y tú, Ana Luisa? Hola, yo soy Ana Luisa, estudio Contaduría Pública y Finanzas y me da mucho gusto conocerte y poder tener la oportunidad de estar en esta entrevista. A mí también. Muchas gracias a ustedes. Creo que ahora sí ya somos todos, ¿no? Sí, ya somos todos y todos los demás, pues vamos a estar acá aplaudiéndoles y echándoles porras desde Facebook. Y bueno, pues empezamos. Esta, Sofía, es la primera entrevista de 6. Y bueno, pues tú eres siempre partiendo plaza, abriendo y demás. Nervio. Nervio. Así, Y díganme una cosa, ¿quién es el público? Así precisamente, Ángeles, platícanos quién es el público ahora. mira, el público. Faltó Lisette de conocer ahorita la saludamos a Lisette. El público es pues, seguidores de la fundación. Hay algunas personas de preparatoria que van a estar participando como público y compañeros también del TEC, que son profesionistas, están apenas en segundo y tercer semestre. Y bueno, pues ya hay gente ahorita, como unos 50 gentes conectadas, listas para empezar. Para empezar. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Eh, Lisette, no te hemos saludado, ¿verdad, Lisette? No, hola, mucho gusto. Hola, Lisette, ¿qué tal? Pues aquí, emocionada por escucharla. Sí, yo emocionada de estar aquí también. Entonces, pues ustedes me guían. No tengo noción del tiempo, como bien sabe Ángeles. Entonces, en serio que ustedes me guían y vamos pasando a las preguntas y bueno, pues lo que quieran. Pregunten con confianza. Bienvenida, Sofía. Adelante, están en su casa. Buen día y bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Kristen Pérez, estudio Ingeniería Biomédica y espero que todos se encuentren de la mejor manera. Las acciones y sueños que tenemos en la edad de entre 15 y 18 años son elementos clave para nuestro desarrollo en un futuro. Por esa razón, debemos aprovechar al máximo esa etapa para realizar todo lo que se pueda y soñar en grande. El día de hoy, la Fundación El Mundo Escribe y nosotros, alumnos del Tecnológico de Monterrey, les hemos preparado una entrevista con una persona muy talentosa, que nos hablará sobre lo que soñaba entre sus 15 y 18 años y cómo eso ha influido en la persona que es hoy. Buenas tardes, mi nombre es Marian Sedas y soy estudiante de Ingeniería en Nanotecnología. La invitada del día de hoy empezó su vida pensando que se dedicaría al periodismo. Más adelante descubriría una nueva pasión por la creación literaria. Fue coordinadora de talleres de creación literaria en donde varios de sus alumnos se han convertido en escritores. Ha tenido publicaciones por parte de Conarte, De Bolsillo y Lumen. Considerada en el 2015 como una de las 31 mujeres más influyentes de México por la revista Quién. Sus libros han recibido alabanzas por parte de The Washington Post, Book Riot, Booklist y han sido publicados en múltiples países alrededor del mundo. El día de hoy, esta admirable mujer nos compartirá un poco de su vida y su camino para ser la persona que es hoy. Démosle un fuerte aplauso y una cálida bienvenida a la autora de Noche de Huracán, Murmullos de las Abejas y Peregrinos, Sofía Segovia. Muchas gracias por esa presentación tan linda. Gracias. Hola, soy Diana Alonso, estudiante de Ingeniería Biomédica y la primera pregunta es,
Si pudieras decirle algo a tu yo de 15 años, ¿qué le dirías? ¿Sabes qué? Tengo que aclarar que yo tenía 15 años en 1980. Hagan sus cuentas, está bien, no importa. Pero sí es muy importante, porque para alguien que tenía 15 años en 1980, hubiera sido súper importante decirle, ¿sabes qué? Todo eso que sueñas, porque sí tenía sueños así, sí, sí es importante. Eso es lo que me gustaría decirme. Es importante lo que sueñas. Te va a llevar a cosas insospechadas. Quizá estaba empezando el sueño o quizá estaba empezando a reconocer un talento que yo tenía ahí, pero no, yo reconozco que en realidad alguien como yo en 1980, en la ciudad de Monterrey, donde nací y crecí, con las circunstancias que había aquí en ese momento, como casi toda la juventud, yo supongo, me creía esta idea que nos vendían de que el futuro es de los jóvenes. Y ese precepto a mí se me hace súper, súper peligroso ahora que lo veo ya de mujer mayor, para los jóvenes y para los mayores, ¿no? Porque los mayores, los jóvenes, quiere decir que creen entonces que tienen que esperar toda su vida para que en el futuro ya sea de ellos, pero cuando sea ya el futuro, ya no van a ser jóvenes. Entonces voltean y que le dicen a los jóvenes, el futuro es tuyo, o sea, y entonces resulta que también es algo bien injusto con los mayores, porque quiere decir, yo ya tengo los días contados ahorita en el presente. Y entonces lo que también me gustaría decirle a esa mujer joven de 15 años es, empieza a soñar, cree en tus sueños y cree que ya cuentan, que el presente es tuyo y el futuro también, pero también entiende que cuando seas mayor, también el futuro es tuyo y el presente también. Vivimos en un presente constante, ¿no? Tenemos que saber de dónde venimos, porque también pertenecemos al pasado y el pasado también nos pertenece. Pero lo único que tenemos en realidad es el presente y el sueño por el futuro. Y yo creo que se tiene que soñar todos los días, practicar el sueño, porque quizá cuando tienes 15 años todavía no lo tienes tan bien armado, pero lo tienes que practicar y tienes que practicar trabajar por el sueño, porque lo que se practica a los 15 años o cuando sea, a los 55, si ya ustedes son ingenieros casi todos, así es que ya dieron con mi edad. Resulta que lo que se practica todos los días sale. Entonces, también le diría a esa mujer de 15 años, practica todos los días, sueña todos los días, pero no nada más creas que con soñar ya es suficiente. Los sueños, los que valen la pena, implican muchísimo trabajo. Hola, yo soy Mariano Morales, estudio economía y la siguiente pregunta que tenemos para ti, Sofía, es, ¿hubo alguna experiencia o momento de descubrimiento en tu adolescencia para que decidieras estudiar comunicación? ¿Cómo supiste que esa era la carrera indicada? Fíjate que todavía hoy yo creo que fue absolutamente la carrera indicada para mí. Desde niña, desde antes de saber escribir, yo quería escribir, o sea, me acuerdo. Y desde antes de saber leer, yo quería leer. Entonces, si algo me ha definido toda la vida y ahorita también lo veo en retrospectiva, es que soy lectora y escritora desde que era una niña. Y me tocó la suerte de estar en un colegio en los 80s, en los 70s, que no era lo más común, promovía mucho la lectura y la escritura. Pero yo distinguía, así de niña como estaba y después de más jovencita, porque estuve ahí hasta la prepa, toda mi carrera escolar estuve en el mismo colegio, resulta que sí distinguía que yo era feliz cuando me ponían a leer o escribir. Y entonces cuando en la prepa llegó el momento de escoger, sucede algo bien padre, o sea, yo digo, bueno, yo quiero escribir, entonces voy a estudiar comunicación. Y no dije, yo quiero escribir, voy a estudiar letras. Yo dije, ya leo suficiente, ¿para qué estudio letras? O sea, así con un poquito de arrogancia. Y dije, mejor voy a estudiar comunicación, porque vuelvo a el Monterrey de los 80s,
Había escasas librerías, casi todas eran más bien para atender las necesidades de los universitarios, más que de los lectores en sí. Y bueno, muy poco contacto con escritores. Entonces yo no me imaginaba que aquí en Monterrey pudiera vivir un escritor, pudiera crear un escritor, no un escritor, perdón, vuelvo a empezar. Yo sabía que yo era escritora, pero de eso a ser novelista pasaron unos 20 años. Y entonces lo que sucede es que dije, yo soy escritora, yo quiero escribir. ¿Cómo puede alguien de Monterrey escribir si aquí, pues todos los novelistas que yo he leído, pues habitan otros mundos, quizá otro plano de existencia, quizá no tienen frío y no sienten hambre. Yo no sé qué sentía yo por esta admiración por los escritores que decían, no, aquí en Monterrey pues hay fábricas y eso es lo que hay, ¿no? Porque era lo que había, ¿no? Había muy poco arte. Ustedes no se acuerdan de ese Monterrey. A nosotros, a la gente de nuestra edad, nos tocó ver la evolución de Monterrey hacia la oferta artística y la creación artística, porque primero tiene que haber oferta y después creación. Entonces, nada en mí había sembrado esa semilla del sueño de ser novelista, pero sí de escribir. Y entonces decidí comunicación. Y escribí mucho y me disfruté mucho la carrera. Creo que lo que más saco hoy de esa carrera es que no me infundieron el miedo a escribir. Creo que muchas veces los que estudian letras, y después me dirán si es cierto o no, si nos escucha alguien que estudie letras, creo que analizan tanta perfección, tanta hermosura, tanta preciosidad así de un hilado de palabras, que resulta que yo me he topado muchísima gente que dice, pues cuelgo el lápiz, no vuelvo a escribir nada más, ni soñar con escribir. Y lo que a mí me sucedió en comunicación es que nunca nadie me dijo que yo debía de tener miedo a atreverme, ¿no? Me tardé muchísimo en descubrir otra manera de escribir, pero mientras tanto escribí muchas otras cosas, pero me mantuve escribiendo y sobre todo me mantuve leyendo. Hice mi familia, tuve mis hijos, y en todo ese tiempo a veces la vida me alejaba del trabajo profesional de escribir, pero nunca me alejé de leer. Y creo que de todas maneras eso es lo mejor que cualquier persona que estudie nanotecnología o cualquier carrera, contaduría pública, debe de entender que la mejor maestra para todo es la lectura. Y entonces yo creo que eso fue algo muy afortunado para mí. Y sí, fue escoger entre dos carreras que me acercaban, una me acercaba más a la literatura y otra me acercaba más a la manera práctica de escribir. Yo dije, comunicación es la que me acerca más a la manera práctica de escribir. Lo que sucede es que yo dije, yo voy a ser periodista, porque estaba muy, y sigo siendo alguien que tiene un gran interés en la política de México, cambiar México, transformar este país a base de ideas. Y yo dije, voy a escribir los grandes artículos que cambien el mundo, ¿no? Y lo que me di cuenta en comunicación es que no tengo ninguna beta de periodista. No la tengo, porque me tenía que atener a la realidad. Y yo hacía mis artículos que me encargaban y me decían, es que no puedes poner esto, no puedes poner... Y yo, pues es que sale el artículo más bonito. Lo que nunca nadie me dijo es que eso era tener beta de novelista. Y entonces no fue hasta que se iba a acabar el mundo en que yo me di cuenta que yo podía soñar con ser novelista. Después les platico esto. Hola, soy Diego Martínez, estudiante de Ingeniería Mecánica, y mi pregunta es, ¿en algún punto de tu vida has sentido que lo que estás haciendo no es lo que quieres hacer del resto de tu vida? ¿Qué hiciste para cambiarlo? ¿Cómo te afectó ese sentimiento y cómo lo sobrellevaste? Muy buena pregunta y muy acertado el momento de preguntarla también, porque en el año 2000 me di cuenta
de que podía cambiar. Bueno, en realidad un poquito antes del año 2000. Ustedes no se acuerdan de esto, pero en el año 2000, quizá lo han leído por ahí, nos anunciaron por primera vez en mi vida natural que se iba a acabar el mundo. ¿Saben esto, el Y2K? ¿Conocen este dato? Bueno, empezaron a decir que es que se va a acabar el mundo porque los números binarios y la verdad es que yo no creí, como tengo la mente en otro tipo de mundo y no en los números binarios, yo nunca creí que unos números binarios podían acabar con la vida, ¿no? Pero sí fue un momento que yo, una oportunidad que me dio la vida de detenerme un poco en el camino, de detenerme y escuchar, quedarme en silencio y escuchar lo que yo tenía dentro de mí. Ese momento de decir, a ver, tengo que pararme y voy a descifrar lo que he hecho de mi vida. Y ese silencio, esa comunión conmigo misma me hizo preguntarme, a ver, si yo entregara hoy las cuentas de mi vida, cuando se está acabando el mundo, ¿qué tendría que mostrar? Y la verdad es que me di cuenta de que había hecho muchas cosas muy bonitas, muy divertidas, muy emocionantes, mi familia, proyectos de mucho tipo, lograba conservar mis amistades de la niñez más temprana, mis buena relación con mis padres, buena relación con mis hermanos, muchas cosas que me sentía muy feliz por tenerlas. Pero dije, pero eso todo, y que había escrito muchas cosas, obras de teatro, era ghostwriter para discursos políticos, había planeado campañas políticas también, y entonces, oye, he hecho muchas cosas a la mera hora, pero dije, espérate tantito, todo eso es en relación a alguien más. O sea, sí, tengo mis hijos y soy la madre de, y soy la esposa de, soy la hija de, he escrito tal cosa que me gustó mucho para tal y para tal. Entonces, todo lo que había escrito hasta entonces, ya de manera profesional, era por encargo. Y me di cuenta de que tenía mucho de no escribir nada que fuera por mí, que fuera por esa felicidad que me dio la escritura desde niña. Hasta la carrera todavía tuve oportunidad, pero tenía muchos años de no escribir solo para mí. Y que no tuviera nada que ver con nadie más que conmigo misma, con mi sentido de la individualidad. Y entonces dije, pues eso es lo que yo, ahora que se va a acabar el mundo, o que no se acabe, es la oportunidad que tengo que aprovechar, ese cambio que quiero hacer en mi vida. Y encontré que esta ciudad ya ofrecía taller de creación literaria, lo cual en mi juventud más temprana no había. Y entonces me metí, pensando que iba a escribir unos cuantos cuentos y yo iba a ser feliz, y como el resto de mi vida, pues se iban a quedar en algún cuaderno, y al final del año escolar se iban a ir al basurero, como todos echamos los cuadernos, al final tienes que limpiar cosas, ¿no? Entonces todos los cuentos de toda mi vida se habían ido en esos cuadernos, pero resulta que dije, bueno, no importa, quiero escribir porque quiero volver a tener estos momentos de comunión conmigo misma. Y lo que salió no fue un cuento, fue una novela. Porque llegué a esa clase y los participantes en la clase me preguntaron, ¿y de qué se trata tu novela? Y en ese momento fue como un balde de agua ardiente, no helada, ardiente, porque dije, ¿se vale soñar? O sea, ¿se vale soñar con algo más? ¿Se vale que alguien como yo, de aquí de Monterrey, escriba una novela? Pues de haberlo sabido antes, de inmediato dije, este es mi sueño, lo voy a atrapar, me voy a envolver en él. Y la siguiente semana llegué con el primer avance de mi primera novela. Entonces ese fue el momento, un momento así muy determinado,
recuerdo dónde estaba en ese momento en que dije, ¿qué es lo mío, lo mío? Escribir sí me gusta, pero lo mío, lo mío. Sí es un momento muy particular y sí creo, fíjense, creo que tiene que ver con apagar los ruidos de la vida. Inclusive el YouTube y toda la música que tengan, todo el ruido que nos dan los amigos, que nos dan tanta alegría también, pero hay momentos en que tenemos que saber estar con nosotros mismos y escuchar lo que tenemos dentro, porque todos tenemos algo, todos tenemos, y solo tenemos que saber escuchar. Entonces, de vez en cuando hay que alejarnos de los ruidos y entrar en comunión con nosotros mismos. Mucho gusto, Sofía. Yo soy Iván Jiménez de la carrera de Nanotecnología y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes que buscan acercarse a la literatura? ¿Qué libros les recomendaría para iniciar? Y a aquellos que disfrutan la escritura y les gustaría dedicarse a ello en el futuro, ¿qué les aconsejaría? Hoy son muchas recomendaciones que me piden. Fíjense que cualquiera que quiera escribir tiene que leer. Y cualquiera que quiere ser médico tiene que leer. Y cualquiera que quiera ser contador, en serio, abogado, en la lectura, y sobre todo en la lectura de ficción, porque me van a decir los médicos por aquí, me la paso leyendo. No, no, hay que leer cosas que nos saquen de nosotros mismos. Cosas historias que nos eleven, que nos lleven muy lejos en tiempo y en lugar, que nos lleven muy lejos en experiencias, porque la lectura nos va a enseñar a comprender la otredad. Siempre vamos a regresar a nuestro propio cuerpo después de cerrar un libro, pero quizá regresamos con una cierta luz de lo que se siente ser hombres si somos mujeres, o de lo que se siente ser mujeres si somos hombres, o de lo que se siente ser de otra raza, o de otra religión, o de otras preferencias, ¿no? Entonces, bueno, hasta de otros planetas también, porque la literatura nos lleva lejos, lejos, lejos. Entonces, yo por eso, y porque esto es una verdad absoluta, les recomiendo leer de todo. Si ya leen, no caigan en la trampa de que deben de leer solo en castellano si saben leer otros idiomas. Si ya leen, no caigan en la trampa de leer solo literatura mexicana o literatura hispánica. Lean literatura del mundo y lean literatura universal y lean literatura del pasado y estén pendientes de lo que va saliendo también, porque ahí está nuestra conexión con el mundo y con nosotros mismos. Y entonces a mí me preguntan mucho esto, o sea, ¿tú qué lees? Yo leo de todo. Yo leo de todo. Yo podría decir ahorita que cuando yo era chiquilla, la sopita aguada era mi comida favorita. Y es más, hoy comí sopita aguada, me encanta. Pero no podemos alimentarnos nada más de sopita aguada, o de puré de papa, o de milanesa, o lo que sea que nos tenemos que agregar mucha variedad para nutrirnos, porque somos lo que comemos, pero también somos lo que leemos. En la lectura también hay nutrición. Se nutre algo muy distinto, algo que no se puede tocar, pero sí se nutre. Y entonces les recomiendo no dejar de leer fantasía. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes empezaron a leer por leer las novelas juveniles. Yo no he dejado de leer novelas juveniles. Porque bueno, después llegaron mis hijos y las leí con ellos y me emocioné con ellos. Yo leía a la par de ellos Harry Potter, por ejemplo. Es genial Harry Potter. No dejen de emocionarse, no nieguen a su etapa de Harry Potter y algún día van a querer regresar a Harry Potter, los que la leyeron. Muchos intelectuales snob hay en este país y en todos que dicen es que la literatura juvenil, los jóvenes no leen porque solo leen literatura juvenil. Y les digo yo, oye, ¿qué te pasa? Cuando nosotros estábamos jóvenes, no había esta oferta de literatura juvenil aquí en México. Y entonces era bien difícil convertirte en lector. La literatura juvenil hace lectores.
la literatura juvenil te lleva a evolucionar a otras lecturas. Entonces, sí, no dejen de leer literatura juvenil, pero también déjense evolucionar. O sea, que hay un crecimiento. Y entonces van a descubrir muchas otras maneras de escribir. Yo leo fantasía, yo leo ciencia ficción, yo leo novela negra y policíaca y de misterio y de, bueno, novelas hispanas también, claro, latinoamericanas, mexicanas, claro que sí, muchas novelas de habla inglesa también. Leo de todo. A mí lo que me gusta, y fíjense, me gusta una novela que tenga una historia súper padre y muy bien contada. Eso es a mí lo que más me llama la atención. Una novela que me lleve a vivir unas aventuras de todo tipo. Entonces, y la oferta mundial y de la historia de la literatura universal es vasta. Y a mí me da mucho gusto decir, cuando alguien me pregunta, ¿has leído tal libro? No, no lo he leído. Eso quiere decir que todavía tengo mucho más por leer y me da tanto gusto, porque el día que alguien diga, no, yo ya no tengo nada que leer, pues sabes qué, cuelga el tenis, ¿no? Ya, no, yo no me imagino así mi vida. Yo siempre me va a gustar pensar, híjole, al final de mis días, otra vez volviendo al fin del mundo, al fin de mi mundo, me gustaría decir, híjole, nunca tuve tiempo de leer tal o cual novela y arrepentirme, pero irme bien contenta porque pues, leo todos los días, ¿no? Y he leído muy variado y muy amplio. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Y si quieren escribir, pues la literatura es la mejor maestra. Y vaya que yo tengo, desde el 2013 que doy talleres de creación literaria. Pero yo sí creo que la lectura es la mejor maestra, para los autores también. Nada más que hay que aprender a leer un poco distinto. No la lectura analítica como la de un lector, por más experto, sino la lectura analítica de un escritor. ¿Cómo va esta novela? ¿Cómo me lleva de aquí, del punto A al punto B? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo se hace esa construcción? Hay que observar otras cosas, pero es es un aprendizaje muy divertido y yo creo que vale la pena que cambien. Y sobre todo, si quieren escribir, empiecen ya, escriban todos los días. Yo les aseguro que todavía hoy entre 15, 18, 20 años, estoy segura de que no tienen todavía su voz, pero la voz se tiene que practicar todos los días para un día tenerla bien fuerte, ¿no? Entonces, practiquen, porque lo que se practica sale al final. Entonces, eso, encuentren su voz practicándola. Y otra cosa, está muy bien tener mucha admiración por muchos autores o tal o cual autor, pero no se vale, miren, yo aquí escribo, aquí, este espacio, ya llegué aquí, es un espacio súper pequeño, donde escribimos finalmente es dentro de nuestra mente. No cabe nadie más que nosotros. Entonces, a la hora de escribir, no se vale que entre aquí Borges o Gabriel García Márquez o todos este panteón que admiramos o que nos han dicho que esos son los grandes. No se vale que entren porque entonces entra la parálisis. Porque sí, ellos ya recorrieron su camino, un camino maravilloso, lleno de luz, pero ellos empezaron como nosotros, inexpertos. Y ellos encontraron también su propia voz. Y a la hora de buscar nuestra propia voz y nuestras propias palabras, ellos no tienen que estar mirándonos a ver, no le piques ahí y yo no hubiera hecho eso o ese tipo de comentarios, porque finalmente se convertirían en jueces, nos paralizarían. Yo he conocido gente que dice, yo leí Borges y de verdad, o sea, no volví a escribir una sola palabra. Y yo, pues qué tristeza, porque México necesita muchos escritores, la verdad. México cada vez tiene más lectores y necesita mucho más lectores, pero de todos esos lectores van a ir saliendo cada vez más escritores y tienen que ser valientes y tienen que vencer el miedo a Borges y a Gabriel García Márquez y a todos los grandes. Hay que saber
que ellos también fueron como nosotros. Ellos se atrevieron y encontraron su propia voz, pero practicando todos los días. Hola, yo soy Ana Luisa Villarreal, estudiante de Contaduría Pública, y mi pregunta es, ¿cómo hace que su talento sea una pasión? ¿Qué consejos tiene para los jóvenes que empiezan con un hobby, pero no saben transformarlo en una pasión para ellos? Yo creo que es algo súper sencillo. Y yo lo he pensado mucho. Yo fui muy afortunada de encontrar, antes de saber siquiera si tenía talento o no, pues encontré esa pasión por leer y escribir. O sea, yo en parte fui muy afortunada, de cierto modo. Después me bulleaban también mis hermanos mayores, pero yo veía que ellos leían y ellos escribían y yo no sabía. Y yo quería, ¿no? Y luego, pues ellos me enseñaron, antes de que en realidad tuviera mucha edad para escribir, me acuerdo que escribir mi nombre, Sofía, pues la S siempre me salía para el otro lado. O sea, recuerdo esas cosas, pero sí recuerdo esa pasión, desde entonces. Pero luego recuerdo cuando la maestra decía, hay que escribir un cuento. Y recuerdo esa emoción de decir, yo aquí soy feliz. Pero además también lo que sucede es que ¿por qué eres feliz haciendo algo? Porque sientes que fluyes. Hay muchas cosas que nos pueden apasionar y se conquistan a base de mucha perseverancia, insistencia, clases, extras o lo que sea. Pero creo que los grandes pianistas, por ejemplo, creo que se sentaron al piano una vez y vaya que tuvieron que después trabajar muchísimo, pero tocaron las teclas del piano y algo fluyó. No que les salieran los changuitos la primera vez que lo tocaron, pero algo brilló dentro, ¿no? Lo que sucede es que creo que hay que estar pendiente de dónde es que sabemos que estamos brillando, dónde algo brilla dentro de nosotros. No es algo que nos van a decir nuestros papás. Fíjense, no, después a lo mejor es algo que algún maestro o nuestros padres nos van a decir, oye, tienes un talento especial, esto que tú estás haciendo no es común, sí sirven esas guías, pero yo creo que más bien tenemos que, y vuelvo a lo mismo, escuchar el interior. Y luego el sueño ese, o sea, ese don que tenemos se convierte en el sueño y se convierte en el don y se hace un círculo virtuoso de tal modo que el sueño se hace cada vez más grande y más real. Y el camino para perseguir ese sueño se hace pues más emocionante y feliz, me parece. Y entonces sí creo que tiene que haber mucho de esta felicidad para ir a dar con esto y decir, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y no sé, quizá todavía a los 15 años, 18 años, quizá todavía no dan con eso, pero quizá por ahí hay elementos de esto. Pero escúchense y distingan cuándo son ustedes realmente y profundamente felices. Hola, soy Alejandra, estudio ingeniería y bueno, ¿considera que los escritores nacen con esta habilidad o se desarrolla a lo largo de su vida? Yo creo que es algo que se desarrolla. Yo sé que tal vez en mí se desarrolló porque primero era lectora y luego pues sí tenía alguna cierta habilidad, pero digo, una cierta inclinación, quizá fijarme cómo las palabras, quizá cuando era niña, recuerdo el primer libro que leí que dije, oye, no necesité dibujos para tener imágenes de la historia. Y entonces comprender las palabras, o sea, quizás sí había algo en mí, pero yo sí creo que, que no hay habilidad que dé para tanto. O sea, hay que practicar mucho y perfeccionar muchísimo. O sea, practice makes perfect, ¿verdad? La práctica nos lleva a la perfección. Entonces, sí,
Está bien que haya talento o un gran gusto por algo, pero después nadie llega hasta donde quiere llegar sin trabajo. Entonces sí hay que trabajar mucho y, por ejemplo, es algo que yo digo mucho en mis talleres. eh, no hay ningún escritor, se los aseguro, en la vida, en la historia de la humanidad, que no haya tenido que tachar muchas veces. Y quizá volver a empezar o reconfigurar todo lo que quería decir. No hay escritor que no necesite editor. Entonces, ya con eso decimos todo. O sea, todos necesitamos un espejo para mostrarnos cómo podemos ser mejores. Hola, yo soy Celina, igual soy estudiante de ingeniería y mi pregunta es, ¿considera que su concepto de éxito y felicidad ha cambiado con el paso de los años? Y si es así, ¿qué era el éxito para usted entre los 15 y 18 años y cómo lo definiría hoy en día? Creo que la idea de el futuro que tenía yo a los 15 años era muy distinta. Y sí, ahorita yo todavía conservo cosas muy importantes de cuando tenía 15 años. Por ejemplo, este amor por mejorar mi país, por ejemplo, y la necesidad de trabajar por eso, a lo cual dediqué mucha, mucha energía. Este, eh, Pienso que hay cosas que debemos de conservar y cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, que yo en aquel momento, mujer en los 80s en el Monterrey, solo industrial, ¿eh? En ese entonces Monterrey era lo único que había. Cuando íbamos a los paseos escolares, nos llevaban a ver las fábricas. Eso era lo que había en los 70s aquí. Entonces no había museos, no había el planetario, no había nada más que ver, nada más que te hiciera imaginar otra cosa, ¿sí? Y entonces creo que eso sí hay ahí un desfase que lamento, pero al mismo tiempo me alegra ver, por ejemplo, que su generación ya no tiene que esperar más, que esta ciudad les ofrece muchísimas posibilidades a todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué imaginaba yo en ese entonces del éxito? Es que quizá, pues para mí, por ejemplo, el éxito era ser los autores que admiraba, Gabriel García Márquez, pero jamás decía yo, quiero ser como Gabriel García Márquez, porque había una limitante, porque la ciudad donde nacemos nos cuenta nuestra historia. Y ustedes, si ya son de aquí de Monterrey o están aquí madurando en Monterrey, esta ciudad ya les cuenta una historia muy distinta de la que me contó a mí en esas edades, ¿sí? En esas edades, va en serio esto de que el futuro es de los jóvenes. Entonces yo decía, pues ya veré el futuro. Ahorita, pues será que estoy viviendo en un paréntesis, en un tiempo de mientras. Entonces, pues el éxito ahí a los 15 años, pues era, les gustó el cuento que escribí, ¿verdad? O sea, creo que teníamos una visión más limitada, la cual no tengo ahora. Quiero aclarar. Quiero aclarar que el sueño, una vez que lo agarré muy fuerte y me abracé de él, ahora me lleva a aspirar a cosas muy grandes, a aspirar a cosas que quizá sorprenden inclusive a mi misma editorial. Me lleva a aspirar a cosas que sacudan a México, que le abran puertas a México en el mundo editorial, por ejemplo. Y saben que algo que creo de los sueños es que, por ejemplo,
Cuando escribí mi primera novela, déjenme contarles, pudo haber sido una tragedia, pero no fue. Empecé a escribir en el año 2000, la terminé en el 2003, la mandé a las grandes editoriales de la Ciudad de México y obviamente como todo estaba súper centralizado, todavía más en el 2003 y el Google no era lo que es hoy, todo se tenía que mandar físicamente y vieron, yo creo que de dónde venían mi novela, dijeron de Monterrey. Pues si esos que están ahí apretando tuercas, ¿qué nos van a decir de historias? Y entonces sigo sin recibir respuesta. O sea, nadie me respondió. Y es bien violento el silencio, ¿eh? Yo hubiera preferido un no que el silencio que sigue ahorita. Y resulta que, bueno, en el año 2010 ya esta ciudad ofrecía más, había evolucionado más. Y entonces con arte, que es, bueno, cultura del Estado, con arte, buscaba talento para publicar. Yo mandé mi novela, la publicaron en el 2010. Entonces imagínense, desde el 2000 al 2010. Y yo ya tenía otra novela acá que estaba ideando. No fue tan fácil, pero ahí yo les puedo decir, mi sueño era encontrar quien publicara mi novela, mi primera novela. Pero cuando los primeros lectores leyeron esa primera novela, dije, no, mi sueño es escribir una segunda novela. Y escribí la segunda novela con el sueño de que ahora mi sueño es de volver a intentar mandar a las grandes editoriales y que me publiquen, porque yo creo en mi trabajo, porque eso es algo súper importante. Saber que lo que estamos haciendo y admitirnos a nosotros mismos, porque la vida siempre nos dice, tienes que ser humilde o alguna cosa de esas, ¿no? Y no, yo al escribir, yo estaba absolutamente cierta de lo que estaba haciendo y entonces el sueño se hizo que me publicaran en una de las grandes editoriales. Y cuando me dijeron que sí, entonces el sueño eran las exportaciones y las traducciones. Y la editorial me dijo, no te hagas ilusiones, no, esas cosas aquí casi no suceden a los mexicanos porque las editoriales en España y en Argentina y en Estados Unidos y las traducciones, olvídalo, porque casi no nos agarran las novelas de los mexicanos. Y yo, pues, fíjate que yo sí veo mi novela en todos lados. O sea, hay que permitir que el sueño siempre se haga un poco más allá. Y lo que ha sucedido es que mis novelas están en todos lados. Todavía faltan más idiomas para el murmullo, pero ahorita ya está en español en todos los países de habla hispana, pero no era suficiente. Yo quería ver otros idiomas y ya está en inglés, es bestseller en Amazon, en el mundo de habla inglesa. Y ya está en italiano, acaba de salir, va a salir en alemán, en ruso, en lituano, en checo, en turco. Esta próxima semana me avisan de más idiomas y yo me atrevo a soñar con más y me atrevo a admitirlo, porque yo creo que este país va a cambiar y vaya que vengo desde los 15, 18 años diciendo, quiero cambiar este país. Pues este país se cambia con sueños y se cambia con soñadores y se cambia con soñadores que sepan trabajar por su sueño. Y eso es algo que yo he hecho. Siempre he hecho el sueño un poquito más allá, pero siempre he trabajado mucho para llegar a esa meta y luego entonces lo hago más para allá. Y entonces ahora después que he logrado ese con el murmullo, pues con Peregrinos ya voy también siguiendo esos pasos. En abril sale en inglés. Y vaya que las traducciones al inglés abren la puerta al mundo. Entonces, mi primer idioma de traducción fue inglés. Y entonces creo que he sorprendido a propios y extraños. Propios me refiero inclusive a mi propia editorial, que después creo que también, fíjate, lo que yo creo que pasa, no es que yo vaya abriendo camino y no, creo que cuando miramos y nos damos cuenta de que los sueños se hacen posible, más gente nos atrevemos a soñar, ¿no? Y entonces eso es lo que creo que ha sucedido.
de la limitación, por ejemplo, cuando yo en el 2003 mandé mi novela y no me hicieron caso y sigo esperando esa respuesta, ya no la necesito. De hecho, la misma editorial que después con El Murmullo me respondió, después también publicó mi primera novela. Y me dijeron, ¿dónde estabas? ¿En qué cerro estabas trepada, escondida? Yo, oye, yo te mandé mi novela desde 2003, pero como era de Monterrey, no miraste, no volteaste. Porque también ese es otro sueño que yo tengo en este país, que todos los mexicanos contemos, estemos en la esquina que estemos. Y eso es algo que en la literatura se nota mucho, porque pues así como en la historia y en la literatura, pues Monterrey no figuraba gran cosa, no aparece en los libros de historia, no aparecía en los libros de literatura. Se empezó así aquí a escribir y a hacer un mundo literario aquí muy interno, muy en Monterrey, pero hubo que salir y convencer y hacer que miraran para acá. Y entonces creo que ahora cada vez más somos los que estamos llegando de aquí de Monterrey, contando nuestras historias, soñando cada vez sueños más grandes. Entonces, nunca llegan a su sueño. Nunca, nunca. Si un día llegan a su sueño es porque en realidad no era ese el mero sueño. Entonces, para mí ha sido esto muy emocionante, decir, bueno, ahora, ¿de qué voy a estar atenta? ¿A qué otra oportunidad? ¿Qué otra oportunidad? Y entonces, creo que el que se permite ver sus sueños, alejarse un poquito más, creo que prende su radar y se pone atento a más oportunidades. Entonces es una cosa súper práctica que les digo, pero también es una cosa súper interna también esta cuestión de los sueños, pero tiene que haber una combinación de las dos cosas. Una combinación de sí, sueños que son intangibles, pero cómo hacerlos tangibles. Entonces sí, ya me fui con una respuesta muy larga, pero sí, es algo que me gusta mucho. Y pocas veces lo pienso, pero pocas veces lo puedo poner así en palabras. Espero haberme dado a entender y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, Sofía, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Yo soy Lisette y estudio Ingeniería Química. La última pregunta que tenemos preparada para ti es, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento de tu adolescencia que te marcó totalmente para ser la persona que eres hoy? Pues yo creo que sí tiene que venir desde la infancia y tiene que ver con la familia que me crió. Una familia lectora, sí, pero también una familia muy, muy atenta a lo que sucedía aquí en México, muy participativa en política, de diversas formas y en diversos partidos, mi familia extendida, pero siempre, siempre había esta discusión, no importaba la edad que yo tuviera, era de las menores en mi casa, pero siempre había estas conversaciones que nos permitían a todos entrar a ellas, ¿no? Esta conversación. Y creo que creo que después en la adolescencia en que yo ya pude empezar a aportar ideas, porque primero había que aprender, y después más activamente en la carrera o ya como mujer profesional. Creo que eso no cambia porque se nota absolutamente en mis novelas, que yo tengo mucho amor por México, pero un México completo. Creo que esta inquietud que tengo y que se nota en mis novelas, por ejemplo, en El Murmullo de las Abejas, yo escribí la historia más contada de este país, que es la Revolución Mexicana. Sí, pero es una revolución que nada más se cuenta desde un solo punto de vista, desde un solo género casi, desde una sola ideología, desde una sola situación geográfica casi. ¿Por qué Monterrey o todo el noreste prácticamente no están en la
narrativa de la revolución, cuando en realidad, por ejemplo, la idea de sufragio efectivo no reelección es una idea norestense, ¿sí? Entonces, y cuando en realidad los que estudian más saben que Monterrey no sería la que es hoy sin la revolución. Y entonces yo dije, yo tengo que contar el noreste, o sea, esta historia desde el punto de vista del norestense. Y alguna vez un entrevistador de estos muy famosos me preguntó, oye, pero ¿por qué ya chole con la revolución? O sea, ya. Le dije, no, es que yo nunca te la he contado. Léela y ya verás qué es un punto de vista distinto. Y entonces cambia, ¿no? Y esa es una inquietud que yo creo que se sembró en mí desde la infancia, esta idea de México, esta idea de ser del noreste y mirar México como desde la periferia, desde fuera hacia adentro. Prácticamente pensar, pues si no estoy en la historia de México, quiere decir que también lo que sucede en México me sucede a mí. Entonces, estas cosas me marcan tanto que se nota en lo que escribo. Inclusive en Peregrinos que no sucede en México y sin embargo yo quería contar una historia de México muy distinta a la que se cuenta el estereotipo de México expulsa gente, o sea, los migrantes, y más bien yo fui a contar una historia de México ha abierto muchas puertas a gente que ha venido a hacerse mexicana, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando otra manera de contar México, siempre buscando estas piezas que se barren bajo el tapete, estas piezas incómodas. Monterrey es una pieza incómoda en la narrativa mexicana, todavía se nota. Y entonces, para mí, que comprendí que no puedo cambiar el mundo con un discurso o con una campaña política, pues ahora sigo con esta inquietud de cambiar el mundo de un lector a la vez, porque de todas maneras creo que cada lector es un mundo, y entonces si logro cambiar al lector en esta comunión tan íntima que es la reunión en una novela en papel y tinta, pues siento que estoy siendo fiel a la raíz que de todas maneras traía y a la inquietud que nació en mí desde siempre. Bueno, Sofía, yo soy Eugenio Alviar y ya estamos por concluir y nos gustaría mucho que nos regales un último mensaje para los jóvenes. Para los jóvenes. Es muy difícil cuando se es joven pensar que un día no se va a hacer. Y no quiero ahorita deprimirlos con diciéndoles que llegará la vejez y el futuro será de los jóvenes, no. De verdad, aprovechen cada día, vivan cada día, pero en busca de sí mismos. No vivan cada día tipo you only live once, esa filosofía no es así porque tal vez ahí hay gasto y más bien lo que les digo es inviertan en sí mismos y encuentren esta conexión, sí, con el constante presente, pero entiendan que sí va a llegar el futuro y eso es pues muy fácil, ¿qué inteligencia se necesita? Pero así como tenemos esta conexión y este compromiso y esta obligación con nuestro futuro, también tenemos una obligación con el pasado. Recordar el pasado. Escuchen a sus abuelos y bisabuelos si todavía tienen fortuna de tenerlos. Repiten todo, yo lo sé. Pero escúchenlos. Nadie puede saber bien a dónde va si no sabe de dónde viene. Y ¿saben qué? Nadie está aquí que no sea un milagro que esté aquí. Los que estamos aquí, estamos porque somos el producto de muchas historias de supervivencia y muchas historias de migración, de peregrinaje, de exilios, de éxodos. ¿Saben para qué? Para que hoy estemos aquí.
Entonces, ahorita que estamos en una pandemia, cuídense mucho, por favor. O sea, cuídense mucho y les voy a decir por qué. Porque ustedes están aquí, porque en 1918 alguien se cuidó mucho para que ustedes fueran posibles. Entonces, comprométanse con ese pasado, pero también comprométanse con el futuro. Inviertan en ustedes mismos, inviertan en sus relaciones importantes, pero nunca, nunca pierdan también este valor de lo individual, porque lo individual siempre tiene mucho más que aportar a lo comunitario. Y son de aquí de Monterrey, por favor, de verdad, recuerden su historia. Monterrey sí tiene su historia. No está en los libros de historia mexicana porque es una historia muy apasionante, muy tremenda, incomodaría a la narrativa mexicana. Apréndanla y recuérdenla. Y entonces más van a saber por qué les digo, los que estamos aquí somos un milagro. Y vivan su vida así. Todos los días somos un milagro. Y cuando un día tengan su pareja, sus hijos, también sepan y transmitan. Todo es un milagro porque somos estas historias que a veces olvidamos. No olviden. No olviden su compromiso con el pasado, con el presente y el futuro. Y ese es mi mensaje. Espero que les quede algo, que los mueva algo. Vayan a lo mejor ahorita a recuperar sus lecturas de Israel Cavazos y su historia de Nuevo León. No la encuentren aburrida. Ahí están ustedes. En la pandemia de 1918, ahí están. Todavía no habían nacido, pero ahí estaban. Yo también, aunque tampoco crean que había nacido, en 1918, por favor, pero sí me doy cuenta de que porque sobrevivió esta cadena de ancestros, es que estoy aquí y ustedes también. Vayan a preguntar quién sobrevivió en 1918 para que comprendan lo que les digo, en sus familias. Entonces, pues bueno, ya. Yo soy Daniela Treviño, estudio Ingeniería Industrial y de parte de la Fundación del Mundo Escribe y mis compañeros del Tecnológico, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu tiempo y tus experiencias. Admiramos muchísimo tu trabajo y ten la seguridad que nos llevamos grandes enseñanzas al haberte escuchado. Agradecemos también a la Fundación RISA por haber creído en este proyecto y por apoyar esta iniciativa. De igual manera, damos las gracias a Nicole, Elena, María José, Gema, Ana Luisa, Marcelo, Raquel y Alejandro, que realizaron las preguntas de esta entrevista y a todos los que le hicieron posible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a todos. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Listo, ya estamos. Fuera del aire. Muchísimas gracias, Sofía, qué bárbara. Gracias por invitarme, Ángeles. Me encantaron las preguntas y la oportunidad de poder explayarme. Y encantadoras todas tus palabras. Dijiste cosas hermosas que estoy segura que a mucha gente pues nos llegó muy profundo al corazón. Y estoy viendo que hay, pero como 100 comentarios y encantadores todos. Ay, qué padre. ¿Dónde están los comentarios? Pues están en Facebook, entonces luego te paso la liga para Sí, pásamela y voy y comento, si preguntaron algo. También ahorita tengo que descargar el video para que quede esto, pero espero hacer todo correcto para que quede ahí en Facebook. Sofía, un abrazo. Y luego paso la liga también a mis redes. Órale. Ángeles. Bueno, yo quisiera hacer un agradecimiento especial, bueno, personal, porque me sentí muy, muy identificada con todo lo que dijo, en especial en la parte en la que quiere contar como es esa historia que no se sabe de Monterrey. Yo no soy de Monterrey, yo soy de Tijuana, Baja California. Entonces, bueno, tiene el mismo problema. Ajá, exactamente. Entonces, siempre desde chica a mí me gusta mucho leer. Entonces, desde chica me he dado cuenta que realmente nosotros somos como punto y aparte. Nosotros estamos en otro plano, estamos como en otro lugar. O sea, la revolución está pasando, la independencia, todo esto, mientras nosotros estábamos
en nuestro propio mundo, era otro contexto. Entonces, esa parte se me hace muy importante, que tengamos como ese orgullo regional y que podamos expresarlo de diferentes formas, ¿no? O sea, que podamos sentirnos orgullosos y como, no sé, mostrarlo a través del arte, o a través de la ciencia, o a través de las diferentes maneras que tengamos para enaltecer el lugar donde somos y de darle a conocer al mundo que también existimos. Entonces eso se me hizo algo súper así. Y mirad al mundo a los ojos, ¿eh? Porque este país sí acostumbra mucho minimizar a los de provincia, o los del ¿cómo le llaman a la provincia? ¿El exterior o el interior o qué será? El interior de la República. Y creo que todos tenemos derecho a hablar con la misma fuerza. Entonces solo hay que encontrar nuestra propia voz, sea la actividad que hagamos, ¿eh? Y yo creo que ustedes lo van a ver más claro que nuestra generación, Ángeles, ¿verdad? Que los jóvenes lo van a ver más claro, de que pues desde ahorita están haciendo grandes aportaciones y todo, y que le van a hablar al tú por tú a cualquiera. Pero sí, lo que dices es, yo voy mucho a Tijuana, fíjate que me invitan mucho a visitar Tijuana, y hay una feria de libro que me gusta mucho ir allá. Y sí siento que sucede la misma cosa, pero nada más que Tijuana todavía es una ciudad mucho más joven que Monterrey. Monterrey está a punto de cumplir 425 años, creo ya. Y entonces tampoco viene al caso que estemos fuera de la historia. O sea, Monterrey no es una ciudad colonial, pues sí es, nada más que de otro tipo, ¿verdad? Solo que todo aquí se explica de tal manera que nadie se pregunte, no entiendo nada, y por qué la cuentan así la historia de México, tan incompleta, tan mal, no estoy yo en la historia de México, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nos pongamos firmes y nos dejemos de eso de, ay, es que Tijuana no tiene identidad propia, Monterrey no tiene identidad propia. No, Monterrey es México y sí tiene identidad propia, una identidad súper, súper clara, pero no es la de Oaxaca. O sea, México es muy grande. ¿Por qué? Porque hay dificultad en aceptar todo México, ¿no? Entonces, gracias por tu comentario, Lisette. Sí te comprendo, porque cuando voy para allá, para el noroeste, siempre les digo, ustedes más o menos están igual que el noreste. Así es que sí te entiendo muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, chicos, ustedes. Una labor que están haciendo muy, muy linda. Luego te paso algunas entrevistas algunas mesas redondas que han estado haciendo entre ellos, con aportaciones muy, muy interesantes y muy, muy valiosas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.